pero que nos orienten ideológicamente. No tener democracia electoral es otra forma de corrupción. Claro. Es decir, solo tener democracia electoral participativa. Muy claro y preciso. Rápidamente, por ejemplo, leyendo algo sobre la constitución de este organismo, si se quiere, veía que usted señalaba que, por ejemplo, para elegir al Contralor, ojalá y lo ideal sería elegir a una persona proba primero, que mantenga distancia de los intereses políticos y económicos, pero no solamente aplicaría para el Contralor, sino lo ideal sería para todas las autoridades. Pero ¿cómo lo hacemos? Y esa es la pregunta del pueblo ecuatoriano. En esta lucha contra la corrupción, el tema es cómo salimos de este foso. Adelante. Bueno, es muy complicado porque no solamente se trata de la elección del Contralor, sino de los organismos de control. La constituyente de Montecristi se inventó porque se requería en ese momento tener una especie de carrusel que vaya designando a determinados individuos con el cuento de que se hacían concursos a determinadas representaciones. Así eligieron Contralor, así eligieron las superintendencias. Y este organismo se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros en la Comisión Nacional Anticorrupción, y creo que la inmensa mayoría del país debe entender que la sociedad no necesita de permisos del Estado para actuar y para cumplir un rol. La Comisión Nacional Anticorrupción, que es el mejor ejemplo, no somos una entidad de derecho, somos un grupo de ciudadanos, es una entidad de hecho, designado por colectivos sociales, trabajadores, campesinos, indígenas, gremios de médicos, de arquitectos, de ingenieros, la Unión Nacional de Educadores, de varias universidades, etcétera. Es una expresión de la sociedad. La sociedad no requiere ser, por lo tanto, estatizada. Cuando el Consejo de Participación dice que representa a la sociedad y depende del Estado, se estatizó la sociedad civil. Y la sociedad civil estatizada tiene ejemplos en la historia de la humanidad, y voy a dar dos ejemplos con dos polos distintos de concepción ideológica inclusive. Stalin por un lado y Hitler por otro lado tenían unos departamentos que llamaban exactamente igual, llamaban la comunidad de la sociedad en el un caso, y en el otro lo llamaban Consejo Popular, de tal suerte que decían que allí está la sociedad. La sociedad no se estatiza. La sociedad son ustedes que hacen medios de comunicación y que emiten una opinión. La sociedad es una liga barrial que tiene su propia actividad. Cuando se estatiza en el Consejo de Participación Ciudadana, el control social está estatizado. Por eso es que también nosotros no creemos en esos organismos creados por el régimen, por el poder, diría yo, para no generar susceptibilidades, por el poder, para que investiguen las cosas casa adentro. Me refiero, por ejemplo, ahora a esa llamada Secretaría Anticorrupción, que va a barrer bajo la alfombra, o que ha barrido bajo la alfombra y seguirá barriendo, porque el empleado no va a atacar al empleador. Esos son los mejores ejemplos para decir que la sociedad civil tiene un rol histórico que cumplir. Correcto. Continúa Javier, adelante. ¿Estás ahí? Enrique, ¿cómo le va, Germán? Buenos días. La verdad que este país, cuando uno comienza a analizar lo que en los últimos años de esta nueva democracia se ha vivido, que ya son casi 40 y pico, uno dice, ¿cuándo salimos de una situación tan complicada por este manejo político que se ha dado a diversos temas y más aún en lo que usted se refiere en cuanto a las autoridades de control? Porque no encontramos un mecanismo todavía para tener estas autoridades de control que sean realmente fiables al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía común y corriente, hermano. Mire, Javier, yo pienso que es mejor optar por caminos que han sido sinuosos y difíciles que por inventarnos cosas distintas que no hacen sino responder al mediatismo. Desde la democracia griega, el Parlamento siempre se encargaba de designar a las autoridades. Lo que ocurre es que hay que designar adecuados personajes al Congreso y al Parlamento, para utilizar el término de tantos años, de tantos siglos atrás. Creo que esto es importante. Lo que ha ocurrido también es que se ha generado el movimientismo electoral
que hace lo que ustedes comentaban y que les atendí con mucha cuidado, porque ciertamente ya no se legalizan partidos de estructuras ideológicas, de estructuras políticas, se legalizan membretes que hacen, que participan en las elecciones, nada más. Pueden tener cualquier nombre, usted decía el movimiento Mover, puede ser el movimiento Lluvia, Cambio y Poder, lo que sea. Entonces ya no se legaliza una estructura que tenga principios ideológicos, doctrinas y objetivos. Y por eso tenemos 277 organizaciones. Y por eso los pocos partidos que quedan para subsistir se vuelven en partidos de alquiler. Creo que hay que poner un punto final a esto y comenzar todo de nuevo, legalizar a estructuras ideológicas, dejar que se enfrenten ideológicamente, es una confrontación de ideas, y en esa confrontación de ideas seguramente podemos escoger a gente adecuada que desde el Congreso o desde la Asamblea, como se llama hoy, puedan a su vez escoger a los ciudadanos que puedan estar en los organismos de control. Allí hay un mecanismo que acabo de señalar, lo cual significa, por lo tanto, una reforma de fondo al Código de la Democracia. ¿Por qué no hace una reforma? Porque aquellos que están en la Asamblea medran de la existencia de un mamotreto que es el propio Código y de un sistema electoral perverso que, como usted señalaba muy bien, nos enfrenta en las próximas semanas a tener 8 papeletas sin saber ni quiénes son los candidatos y a dejarnos llevar por la intuición o por simple y llanamente la percepción de los hechos, sin poder diferenciar nada. En Quito tenemos candidatos que tienen una posición en su vida pública y personal absolutamente respetable, lo que voy a decir, absolutamente respetable, que han firmado por núcleos de la extrema derecha del mundo y que ahora son candidatos de partidos de la izquierda. ¿Cómo se explica aquello? ¿O es el partido de alquiler o el candidato es de alquiler? Solo para poner un ejemplo. No, claro, es una buena interrogante. Claro, el número mayoritario de estos movimientos políticos, lo único que hace es que uno de esos candidatos llega a ocupar un cargo de elección popular, llámese alcalde, prefecto, concejal, lo que sea, con un porcentaje mínimo de la votación electoral. O sea, 20, 23% y es alcalde, 28% y es prefecto. Este país democráticamente está con una falencia terrible al momento de ejercer ese derecho de elegir y saber elegir y votar a conciencia, no porque tenemos una cantidad de movimientos y partidos políticos. Entonces el ciudadano ecuatoriano lo que hace es raya porque me voy y se acabó el asunto, pero no lo analiza. Así es, eso es lo lamentable. Entonces una democracia formal en medio de lo que podría ser una farándula previa, la farándula preelectoral, la farándula electoral, y la democracia participativa, la que se hace todos los días, que se la debe construir para temas serios, importantes, no aparece. Entonces, ¿hasta dónde este es un sistema democrático en el fondo? Porque, insisto, no es solamente encolumnarse cada 2, 4 años y generar resultados. Esto es lo lamentable y tenemos candidatos de todo. E insisto, esta es otra forma de corruptela, designar agentes que no son conocidas gracias a un mecanismo perverso que permite aquello. Entonces, con o sin grillete, pueden llegar quien quiera a gobernar los poderes locales. Es verdad, ¿no? Con o sin grillete. Es una frase real, dura pero real. Yo sí quisiera conocer, Germán, su opinión sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Debe existir o no debe de existir? No debe existir, lo señalaba hace un momento, porque estatiza la sociedad civil. El Consejo de Participación Ciudadana dice que representa a la sociedad civil, porque le elegimos de la forma en que estamos señalando. Nadie sabe a quién elige. Entonces, 7 personas que obtienen, o 10 o 9 que obtienen una votación pequeñísima, porque da la casualidad de que les conocen 20,000 personas, ocurre que nos representan a nombre de la sociedad civil. Lo lamentable de la consulta, sin embargo, no está en la pregunta si debe o no existir, sino en el momento de la consulta, porque la consulta debió haber sido hecha en un momento distinto, en medio de las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, con los problemas políticos que vive el país, con las circunstancias extremadamente difíciles por una serie de acusaciones al poder,
con la serie de confrontaciones de las instituciones que hacen la vida del Estado, la consulta va pasando a un segundo plano y entonces no se va a escoger la pregunta en función del interés ciudadano, sino en una nueva simetría. ¿Estoy con o estoy en contra de? Y entonces los resultados pueden ser impredecibles en unas preguntas o en otras, y más aún cuando la ciudadanía no tiene una información adecuada. Pero si usted me pregunta, Javier, como concepto, como doctrina, como pensamiento, no creo que el Consejo debe existir y deben elegirse las personas de los organismos de control desde la Asamblea, desde el Congreso, y la fiscalización igual. Ese es un mamotreto que se inventaron cuando necesitaban hacerlo en el periodo del correísmo para efectos de tener sus amigos instalados en las diversas instancias del poder y controlar todo el Estado ecuatoriano. Germán, queremos agradecerle por haber estado con nosotros a esta hora. Que tenga buen día. Buenos días, un gusto, saludos cordiales. Gracias, Germán Rodas, a propósito del tema de la anticorrupción y corrupción y algunos temas de parte del interés político, sin duda alguna. Son las 9 de la mañana con 52 minutos, mi querido Enrique.